Spiral fue el spin-off más esperado por los fans de la saga Saw, una película que prometía corregir los fallos de Jigsaw 2017, que tomaría un camino diferente y que adoptaría un tono de thriller y suspense al más puro estilo de Seven. Además, Darren Lynn Bousman, director de las legendarias Saw 2, 3 y 4, regresaría para dirigir Spiral from the Book of Saw. Sin embargo, fue otro cagarro más que la saga se echaría a las espaldas, y en este vídeo te voy a contar el porqué. Saludos y bienvenidos a la Sierra de Kramer. En primer lugar quería saludar y dar las gracias a Panzurria por su super thanks. Tu contribución ha ayudado a este canal a mejorar y seguir adelante. Muchísimas gracias y sigue apreciando tu vida. En 2010 llegó el cierre de la saga con Saw 7, una película que aunque tuvo momentos memorables, el guión y la dirección dejaron mucho que desear. 6 años después llegó Jigsaw 2017 con la intención de revitalizar la saga, pero solo la empeoraron más. A mediados de 2018 se confirmó lo que ya era evidente: una nueva película de Saw estaba en camino. Solo sabíamos que los guionistas iban a ser los mismos que en Jigsaw 2017, Josh Stolberg y Pete Goldfinger, algo que ya desde el principio no era una buena noticia. También supimos que Tobin Bell no aparecería en la cinta, algo que no gustó a los fans, pero que rápidamente comprendimos, ya que la novena entrega de Saw sería el primer spin-off de la franquicia, es decir, sería una historia completamente alejada de la línea original. A mediados de 2019 hubo una buena noticia que nos devolvió la esperanza. El veterano Darren Lynn Bousman iba a dirigirla. Esto significaba que uno de los grandes responsables del triunfo de Saw 2, 3 y 4 iba a regresar a la franquicia. Parecía que esta noticia era un síntoma de que las cosas comenzaban a enderezarse con la saga Saw. También se confirmó la participación del conocido humorista Chris Rock. Al parecer fue el propio actor quien convenció a Twisted Pictures y a Lionsgate para el desarrollo de la novena entrega de Saw. Más tarde supimos que Chris Rock tendría un papel protagonista, sería productor ejecutivo y ayudaría a Josh Stolberg con el guión. Y creedme, esto fue decisivo para que la película cayera en picado. Pero ahora después iremos con eso. Supimos que Samuel L. Jackson tendría un papel en la película, algo que parecía aportarle cierto caché a esta nueva entrega, y además también se fueron publicando fotos del rodaje en redes sociales, lo que nos permitió seguirlo muy de cerca y aumentar nuestras expectativas. A principios de 2020 apareció el primer teaser tráiler de Spiral y ciertamente tenía muy buena pinta, aunque no se revelaba gran cosa, sí reflejaba ese toque policial que tendría la cinta y por supuesto el toque Saw. Desde luego parecía una película con un tono bastante serio y enigmático. Entonces llegó el COVID. La fecha de estreno cambió nuevamente, esta vez de mayo a agosto. Sin embargo, debido a que la pandemia se alargó considerablemente, Spiral from the Book of Saw no llegaría hasta mayo de 2021. Tendríamos que esperar todo un año más. Al margen de la pandemia todo pintaba bien en términos generales, y es que Darren Lynn Bousman generaba mucha confianza. El guionista Josh Stolberg era muy cercano y amable en redes sociales, y las fotografías que se iban revelando eran esperanzadoras. Descubrimos que en esta nueva entrega Billy sería sustituido por Mr. Snuggles, o como lo apodamos en el canal de la Sierra de Kramer, Piggy. En marzo de 2021 tuvimos el primer tráiler oficial, lleno de escenas que nos dieron para teorizar mucho durante unos meses. Había algo claro con Spiral from the Book of Saw. Era distinta, y se salía de lo común. Esta película iba a merecer la pena. Después de 2 años esperando verla y con el hype por las nubes, fui muy ilusionado al cine. Y creedme, no exagero, casi me duermo viendo Spiral. Y es que el ritmo de la película es irregular, y la información que se aporta es vaga y sin valor. En cada escena, la película va perdiendo minutos valiosos. La presentación de Zeke es demasiado larga. La película nos explica con anticipación cómo trabaja y en qué situación sentimental se encuentra. Y esto último era absolutamente innecesario porque no aportaba nada a Zeke como personaje, ni a la trama, ni a ti como espectador. Por lo que dedicar 5 minutos a hablar de lo malas que pueden ser las mujeres y que está divorciado es cargante. Eso debe sumarlo a los otros 10 minutos de verle infiltrado en una banda criminal y siendo reprendido por su jefa obligándole a tener un compañero novato. Otros personajes como Fitch apenas tienen diálogos, pero su vestuario, su carácter y su interacción con otros personajes y elementos de la película lo definen de una manera más efectiva y completa, sin restar minutos de metraje. Esto demuestra que a veces menos es más. La investigación policial es lenta y poco creíble. No se nota una investigación real, no se pone a debate quién puede ser el imitador, no se profundiza en las motivaciones que puede tener, más allá de deducir que va por policías. Luego tenemos escenas que debieron ser mucho más importantes para la trama, como la de Zeke con su padre. Se debía haber profundizado en su relación con conversaciones intensas que les definiera como padre e hijo. La relación padre-hijo era muy importante para la trama y prefirieron no gastar minutos en eso. Bueno, sí, lo hicieron en un par de flashbacks, pero
solo aportaron la idea de que Marcus era muy protector con su hijo. Fin. Llega el momento de la trampa de los dedos de Fitch. El ritmo, el suspense y la sorpresa están en su punto más alto, y de repente la película frena en seco el ritmo y nos cambian de secuencia para contarnos cosas aburridas de Zeke. Y podrías decir, bueno, en la trampa de osos invertida de Amanda el ritmo es similar, ya que no vemos la trampa completa, sino cómo Amanda la va narrando en voz en off. Muy bien, pero es que ahí está la cuestión. Esa secuencia tiene el ritmo que la propia Amanda va marcando. Sin embargo, con la trampa de Fitch no hay voz en off, ni el personaje va marcando nada. Simplemente pasamos a otra secuencia que nada tiene que ver. Y sí, finalmente acabamos viendo terminar la trampa poco después, no sin antes hacernos el spoiler de que no sobrevive a la prueba. Es confuso, rompe el suspense, la sorpresa y el ritmo. Y es que la edición también es la culpable de todo esto, porque de editarse la película de otra forma se podría haber reforzado ciertos momentos clave. En la escena del supuesto William siendo despellejado por el imitador, tira de recursos narrativos y de edición que acaban por revelarte que realmente todo era una farsa. Es la única trampa en la que no se revela el rostro de la víctima y solo vemos ciertos flashes en vez de la trampa completa. ¿Tanto hubiera costado mostrar la cara de William al ser despellejado? Aunque tan solo fuera una especie de ensoñación de Zeke. ¿O es que se piensan que el espectador es idiota y no se va a dar cuenta? ¡Oh, no! Bueno, sí. Luego están los flashbacks, un recurso muy potente usado en el cine para aportar información muy valiosa. Sin embargo, en esta película se usan solo para dos cosas: recordarte datos que ya conocías, por lo que solo redunda la información, y ser la excusa perfecta para que Samuel L. Jackson tenga un poco más de participación en la película. Pero no solo es que los flashbacks no aporten nada o sean redundantes con la información que ofrecen, sino que se colocaron en momentos de la película que no provocaban ningún tipo de impacto, reduciendo una vez más la sorpresa y suspense de la cinta. En esta película los personajes de la capitana Angie, Fitch, Krauss y O'Brien cumplen su función. No puede decirse que estén mal definidos, aunque sí algo incompletos, pero al menos se sienten reales en pantalla. Sin embargo, por matizar, después de haber construido un personaje firme y con autoridad, la capitana Angie se marca un Jill Tag en Show 3D tratando de huir del imitador, algo que no encaja con el personaje creado hasta ese momento. En esta nueva entrega regresamos con los tonos verdes y azules de las antiguas películas, pues reflejaban la frialdad y la angustia que las víctimas sentían en ese momento. Esto es todo un acierto. Además, la historia se desarrolla en verano, bajo una ola de calor, por ello hay un exceso de tonos anaranjados y amarillos, especialmente en la comisaría. Y ciertamente la idea de Spiral es buena, lo que cuenta la película es interesante. Sin embargo, el guión fue enturbiado por Chris Rock. ¿Qué es lo que pasa cuando un millonario de Hollywood llega con un saco de dinero a Lionsgate y Twisted Pictures para realizar una nueva entrega de Saw? Harán una buena película, ¿no? Pues no, harán lo que el millonario quiera. Y es que el ego de Rock es lo peor de toda esta película. Su capricho nos ha costado a los fans sufrir el peor spin-off visto hasta la fecha, porque estoy convencido de que si tan solo hubiese sido productor ejecutivo, la película hubiera mejorado muchísimo. Pero fue el propio Rock quien la protagonizó, el que puso la pasta, el que modificó el guión e incluso llegó a cuestionar la dirección de Darren Lynn Bousman. En definitiva, fue el que arruinó la película. No hizo una película para los fans, se hizo una película para sí mismo. Pero es que encima actúa muy mal, con una sobreactuación que roza el absurdo. En una escena está en modo dramático y segundos después está con el ceño fruncido. Sientes el personaje de Zeke constantemente forzado. Y esto pasa por meter a un actor que solo ha tenido experiencia en el mundo de la comedia. Y de hecho los puntos de comedia que ofrecen la película me parecen forzados e innecesarios. Spiral quería que el espectador empatizara con Zeke, que lo sintiera cercano, que nos pudiéramos identificar con él, pero al menos a mí lo único que me pasó era desear que no abriera la boca en la siguiente escena. Era irritante. Boz was my friend. Shh, calla, por favor. Y el personaje de Zeke en realidad no está mal. Es un policía irreverente, con un toque de chulería, pero que se toma muy en serio su trabajo y quiere acabar con el crimen. Pero es que Chris Rock lo hace de pena. Fuck you. Y luego tenemos a William, el imitador de Jigsaw. Con esta cara de bebé, ¿cómo se puede creer uno que ha montado todo un juego macabro? La edad que tiene, la poca experiencia, sabiduría y las motivaciones del personaje hacen de William un imitador poco creíble y sin profundidad. No solo su motivación para realizar los juegos es simple, sino que todo lo que se cuenta de él como imitador no aporta nada. Mirad a John Kramer segundos antes de su encuentro con Eric Matthews. De manera indirecta nos cuentan que está enfermo, que es un tipo leído, la oscuridad le aporta un toque intimidante, todos los papeles y dibujos nos dicen que es alguien obsesionado por los pequeños detalles y alguien muy comprometido con lo que hace. No hace
hace falta diálogos para que una película te esté contando cosas acerca de un personaje. Ahora veamos a William. ¿Qué nos dice esto? Nos dice que es un tipo que solo come comida china, y mucha. Nos dice que es un personaje vacío, que no tiene nada que contarnos, como la localización en la que se encuentra. Vacía. ¿Tanto hubiese costado añadir un prototipo de trampa, algunos documentos o incluso una foto de su padre para reforzar la idea de que hace lo que hace para vengarlo? No. Y podrías decir la escena en la que Marcus es capturado por el imitador, sí podemos ver un poco más de información indirecta sobre William. ¿Ah, sí? Pues sí, que es un coleccionista de máscaras de cerdo y que tiene una afición extraña con las máquinas de escribir. Ahora sí que se siente completo el personaje de William. Y luego tenemos el concepto de imitador. William no imita la filosofía de Jigsaw, solo imita el concepto de las trampas y la tortura. Sus motivaciones son pura venganza hacia la policía corrupta, y aunque es un tema interesante, no se aborda con profundidad, desdibujando el legado de John Kramer en manos de un imitador barato de 3 al cuarto. Y el problema con William es un problema generalizado de toda la película. Es una película cargada de diálogos cliché y sin una buena decoración o ambientación que te cuente o aporte más sobre los personajes. Eso sí, hay que reconocer que las trampas no estaban mal, exceptuando la de la cera, que me parece inverosímil y poco creíble por la localización donde se desarrolla y la funcionalidad que tiene. Y no hablemos de la voz del imitador, una voz que parece sacada de cualquier asistente de voz, que no intimida a nadie, que no le aporta personalidad. Parece que no, pero una voz debe tener matices y en el caso de un imitador de Jigsaw debe impresionarte, asustarte, intimidarte. Hola Boswick, quiero jugar a un juego. Tendrás que arrancarte la lengua que usaste para mentir. LOL. ¡Qué voz más intimidante soy! Y de verdad que comprendo que tenían que alejarse de la voz de John Kramer, pero no es difícil encontrar una voz con matices profundos que pudiera darle personalidad propia al imitador. En esta película se pretendieron hacer dos giros finales, por un lado el revelar la identidad del imitador y por el otro el final del juego de Sick. Esto fue un absoluto desastre. William como imitador no sorprende a nadie, ya que anticipadamente ya te lo revelan con la mala presentación de su supuesta muerte. Se nos muestran una serie de flashbacks viendo cómo William estaba detrás de todo esto. Es un momento álgido de la película y no se escucha Hello Seb, ni ningún otro tema con fuerza para acompañar las revelaciones. Oportunidad perdida. Y después está la trampa de Marcus, que cierra la trama de la corrupción policial, apoyado por flashbacks que ya habíamos visto y entendido a lo largo de la película, y por lo tanto dejando sin sorpresa al espectador, salvo por la propia muerte del jefe Banks. Eso sí, con un Hello Seb sonando con la trama ya cerrada, por lo que solo sirve para acompañar al padre de Sick hasta la muerte. Es un final que se siente incompleto. Por cierto, ¿y qué es ese grito de Sick Banks al final? ¿A vosotros no os recordó al T-Rex de Jurassic Park? ¿Spiral from the Book of Saw es mala? Sí, es una mala película, sobre todo si se compara con la saga y el legado que tiene detrás. Se siente como una película incompleta a la que le faltan escenas y le sobran algunas otras. Su forma de narrar y edición solo la volvió predecible y poco sorprendente, con un protagonista sobreactuado, con un antagonista vacío y poco creíble, con un entorno con falta de detalles, con un guión simple, con una dirección que no estuvo a la altura. Tengo que reconocer que el nombre de Spiral le viene como anillo al dedo porque es una película que no para de dar vueltas sobre sí misma, mareando y aburriendo a cualquiera que la vea hasta el infinito. Y sí, corrigió todos los errores principales de Jigsaw 2017. En vez de haber un sucesor forzado, hay un imitador, pero este no tiene ningún tipo de profundidad, se siente plano y simple. Es verdad que Spiral juega con la ventaja de que aunque lo hicieran muy mal, no pasaría nada, porque no alteraría la cronología de la saga original. Además, esto le permite a la película abordar desde otro punto de vista una nueva historia, pero no lo aprovecha para hacer algo novedoso y que merezca la pena. Se refugia en los clichés de las películas antiguas, giros poco sorprendentes y una trama excesivamente sencilla, que no requiere ningún tipo de esfuerzo para entenderla. Spiral fue otra oportunidad desaprovechada. Esto es algo que me da bastante rabia, porque de habérselo trabajado un poco más, podría haber sido el comienzo de una nueva saga en paralelo inspirada en la obra de John Kramer. Aunque es cierto que si no has visto nunca una película de Saw, esta película puede llegar a funcionar algo mejor. ¿Cuál es peor, Jigsaw 2017 o Spiral? Las dos tienen fallos terribles y tendrás que elegir entre cronología alterada y sucesor sacado de la manga o película detectivesca barata con un imitador con aires de grandeza. Tú decides. Si te gusta el contenido de la Sierra de Kramer, no dudes en compartirlo con todo el mundo o apoyarme con un bonito super thanks. Además, puedes sugerirme en comentarios qué vídeo o temática te gustaría ver próximamente. Nos vemos en el próximo vídeo. Mientras tanto, aprecien sus vidas. Spiral. Shit.